Un 25 de septiembre de hace 123 años nació William Faulkner, escritor norteamericano absolutamente influyente en varias generaciones de escritores. Eh, Él, por ejemplo, ejerció muchísima influencia en autores como Mario Vargas Llosa, Onetti, García Márquez, Rulfo, y comparte con muchos de ellos un, un hecho que es fundacional para su obra, el haber creado una ciudad, una población imaginaria. En el caso de Faulkner hablamos de Yoknapatawpha, un nombre casi impronunciable, un territorio que alude directamente al sur de los Estados Unidos, que es el territorio en el que él nació, ¿no? El territorio de los miedos y las contradicciones de la gran Norteamérica. Dicen que es el equivalente literario a Mississippi. Y, y en muchos de los autores que ya decía se vieron influenciados por Faulkner, también surgió, ¿no?, la súbita necesidad creativa de inventar toda una ciudad. Ocurrió con García Márquez y Macondo, ocurrió con Rulfo y Comala, ocurrió con Juan Carlos Onetti y Santa María. Eh, de la biografía de Faulkner hay una cosa que me llama mucho la atención. En su familia paterna abundaban los pioneros, los militares, pero también los empresarios, los políticos, los negociantes, una casta burguesa básicamente. Su padre era un hombre más bien apagado, que se dedicaba a tareas mínimas, vivía desconectado de sus hijos y se dedicaba más bien a los amigos, a salir de casa, casi siempre volvía bebido. Fue la madre de Faulkner la que le inculcó la inquietud por la lectura. Pero a pesar de los esmeros de su madre, Faulkner no fue un buen alumno. De hecho, no terminó la secundaria y tuvo que buscarse trabajos fugaces para poder subsistir, ¿no? Trabajó, por ejemplo, como pintor de techos, trabajó en una sucursal bancaria, llegó a trabajar ya en una actividad más ligada con la que sería su profesión definitiva, llegó a trabajar como guionista, ¿no? Era un apasionado del cine, así que digamos que ese trabajo no le costó tanto. Lo que básicamente quería Faulkner era desmarcarse de estos antepasados burgueses, deslindar con esa casta paterna que, sobre la que nunca ha escrito directamente, pero que está muy presente en novelas como Las palmeras salvajes, El ruido y la furia, Santuario, Luz de agosto, Mientras agonizo. Faulkner escribió casi 20 novelas, 19 si no me equivoco, que se caracterizaron primero por su gran complejidad técnica, ¿no? Son argumentos que tienen muchos narradores, muchas de ellas tienen frases larguísimas, estructuras muy exigentes al lector, saltos temporales, la prosa de Faulkner, que es una prosa hermética, abundante en neologismos, y para muchos el modelo de su escritura se oponía radicalmente al de Ernest Hemingway. De hecho, hubo más de una disputa entre ambos. Una vez Faulkner dijo de Hemingway: nunca he conocido un autor que no use palabras que envíen al lector al diccionario. Y Hemingway, ¿no?, que por supuesto nunca se quedaba atrás, respondió: pobre Faulkner, ¿realmente piensa que las grandes emociones provienen de las palabras largas? Faulkner se casó con una mujer alcohólica, ¿no?, quizá como una suerte de eco de su padre, y conoció el éxito literario pero más bien tarde, ¿no? Hay una película bien interesante de los hermanos Coen, Barton Fink, de 1991, que gira en torno a un guionista con problemas de alcohol y acento sureño, y está considerada esta película como un homenaje a William Faulkner. En una entrevista le preguntaron una vez: ¿existe alguna fórmula que sea posible para convertirse en un buen novelista? Y Faulkner dijo: 99% de talento, 99% de disciplina, 99% de trabajo. El novelista, decía Faulkner, nunca debe sentirse satisfecho con lo que hace. Lo que se hace nunca es tan bueno como podría ser. Siempre hay que soñar y apuntar más alto de lo que uno puede apuntar. No preocuparse por ser mejor que sus contemporáneos o sus predecesores. Tratar de ser mejor que uno mismo. Una lección hermosa en realidad. Un artista, decía Faulkner, que es una criatura impulsada por demonios. No sabe por qué ellos lo escogen y generalmente está demasiado ocupado para preguntárselo. Es completamente amoral en el sentido de que será capaz de robar, tomar prestado, mendigar o despojar a cualquiera y a todo el mundo con tal de realizar su obra.
Le preguntaron también en esa misma entrevista, ¿quiere usted decir que el artista debe ser completamente despiadado? Y Faulkner decía, el artista es responsable solo ante su obra. Será completamente despiadado si es que es un buen artista. Tiene un sueño y ese sueño lo angustia tanto que debe librarse de él. Hasta entonces no tiene paz, lo echa todo por la borda, el honor, el orgullo, la decencia, la seguridad, la felicidad, todo con tal de escribir su libro. Si un artista tiene que robarle a su madre, no vacilará en hacerlo. Le preguntaron también cuál sería el mejor ambiente para un escritor y escuchen la respuesta de Faulkner. El arte tampoco tiene nada que ver con el ambiente, no le importa dónde está. Si usted se refiere a mí, el mejor empleo que jamás me ofrecieron fue el de administrador de un burdel. En mi opinión, dice Faulkner, ese es el mejor ambiente en que un artista puede trabajar. Goza de una perfecta libertad económica, está libre del temor y del hambre, dispone de un techo sobre su cabeza y no tiene mucho que hacer salvo llevar unas pocas cuentas. El lugar, además, está tranquilo durante la mañana, que es la mejor parte del día para trabajar, y en las noches hay la suficiente actividad social como para que el artista no se aburra, si es que no le importa participar en ella. El trabajo da cierta posición social, no tiene nada que hacer porque la encargada lleva los libros, todas las empleadas de la casa son mujeres, que lo tratarán con respeto y le dirán señor, todos los contrabandistas de licores de la localidad también le dirán señor, y él podrá tutearse con los policías. De modo pues, ¿no?, que el único ambiente que el artista necesita es toda la paz, toda la soledad y todo el placer que pueda obtener a un precio que no sea demasiado elevado. Voy a leerles el inicio de la única novela que yo confieso haber leído de William Faulkner, que es Absalón, Absalón, que si no me equivoco es su novena novela. Es los primeros dos grandes párrafos, que son de un nivel de detalle que la verdad es conmovedor y de una prosa que discurre con muchísima fluidez y con muchísimo encanto. Desde las 2 aproximadamente hasta la puesta del sol, permanecieron sentados, aquella sofocante y pesada tarde de septiembre, en lo que la señorita Caulfield seguía llamando el despacho, por haberlo así llamado su padre. Una habitación cálida, oscura, sin ventilación, cuyas ventanas y celosías continuaban cerradas desde hacía 43 veranos, porque, allá en su niñez, alguien opinaba que el aire en movimiento y la luz producen calor, mientras que la penumbra resulta siempre más fresca. A medida que el sol daba más de lleno sobre ese costado de la casa, la habitación se iluminaba de rayos horizontales y amarillentos que dejaban ver innumerables partículas de polvo. Quintín pensó que serían sin duda escamas de la viejísima pintura descolorida, desprendidas de la madera resquebrajada y empujadas hacia el interior por una fuerza semejante a la del viento. Una guía de glicinas florecía por segunda vez en aquel estío y trepaba por un enrejado que se divisaba frente a la ventana. Los gorriones llegaban y partían en bandadas, sin orden ni concierto, produciendo un rumor seco y polvoriento al levantar el vuelo. Frente a Quintín se hallaba la señorita Caulfield, con su sempiterno traje de luto, que llevaba desde hacía 43 años, aunque nadie sabía si era por su padre, hermana o no marido. Erecta y rígida, ocupaba una silla de duro asiento, tan alta para ella que sus piernas, sin llegar al suelo, pendían rectas y verticales, como si los huesos de sus tobillos y pantorrillas estuviesen fundidos en hierro, lo que les daba el aire de rabia impotente que tienen los pies infantiles. Hablaba con voz áspera, huraña, asombrada, y al final toda atención cesaba. El poder auditivo se confundía a sí mismo, y el objeto de su impotente pero indomable fracaso, aunque había muerto años atrás, aparecía, como evocado por esa indignada requisitoria, sereno, distraído e inofensivo, brotando del polvo paciente, soñador y victorioso. William Faulkner.